muchas hipótesis o muchas líneas de continuidad en términos a este indicador. Sin embargo, es interesante resaltar o es interesante dejar en la mesa que hasta el día de hoy este tipo de sistemas de producción ha sido capaz de generar los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de los hijos. Bueno, primero satisfacer las necesidades del establo, posteriormente satisfacer las necesidades de los hijos, e inclusive es capaz de generar extras, excedentes económicos. Muchos de los hijos han crecido, se han educado bajo el esquema con el soporte económico de este tipo de sistemas de producción. Otro de los elementos importantes que determinan esta transferencia es el desarrollo de habilidades y de capacidades, y sobre todo la experiencia que tiene este administrador, este gestor que mencionaba ayer Brad, como elemento clave para esta transferencia. Y algo interesante que todavía no sabemos cómo incluirlo, que generalmente se da automáticamente, es que esta transferencia, los niños se involucran desde temprana edad con el sistema de producción, ayudando al acarreo de forrajes, ayudando a limpiar algunos utensilios, y esto es como el proceso de iniciación por parte de los pequeños a lo que pudiera en un momento dado ser la sucesión o el sucesor en estos sistemas de producción. Aquí traemos una tabla que nos señala el tiempo destinado, el tiempo promedio destinado a cada una de las actividades, y esta tabla en lo personal me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si consideramos, de acuerdo a lo que tenemos aquí, que el productor realiza aproximadamente 4 horas de trabajo más otras 3, serían 7 horas, vamos a ponerle sus 8 horas diarias de trabajo como productor, y empezamos a revisar lo que la esposa, la compañera o la mujer hace en este tipo de sistemas, encontramos que, bueno, pues vamos al beneficio de la duda, 1 hora la mujer y la otra hora los ancianos. Entonces, si empezamos a sumar, pues tenemos que la mujer trabaja entre 4 horas, ¿no?, comparadas contra las 7, 8 que trabaja el productor. Es decir, pareciera entonces que el papel de la mujer empieza a volverse fundamental en este proceso de transición generacional. No cabe una hipótesis de qué pasaría en un establo lechero si no hubiera mujeres, creo que no cabe, pero bueno, ahí está la evidencia de lo que nosotros hemos encontrado y de lo que estamos reportando en este momento. Pues evidentemente la edad del productor, sus años de experiencia, pues tiene que ver o está relacionada con el manejo, la responsabilidad y el tipo de actividades que realiza al interior de la granja. La preparación de la siguiente generación, pues evidentemente tiene que, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, tiene que estar preparada, tiene que cumplir con estas habilidades y estas experiencias en el arte de la gestión de los establos lecheros y del manejo de los recursos naturales. Hay algo que es muy importante y es una cuestión de confianza que es difícil de medir. Es decir, las relaciones familiares son fundamentales. Es decir, la confianza en aquel que va a ser el sucesor de este establo no solo tiene que contar con estas habilidades y experiencias en términos del manejo y la gestión de la unidad, sino que debe de contar con la confianza de la familia. ¿Por qué? Porque las relaciones que se dan interfamiliares pueden en un momento dado representar un elemento financiero no claramente identificable, pero sí destacable en un proceso de sustentabilidad. Y aquí es donde empezamos a preguntarnos cómo se mide, ¿ok? Pues así, ¿no? Así. ¿Y cuánto es eso? Pues es así, ¿no? Es difícil medir. ¿Cómo se mide la confianza en términos de relaciones familiares?
Hay muchas metodologías que se han desarrollado al respecto, hemos seguido algunas. En términos de satisfacción con la actividad, bueno, pues tiene que estar relacionada o tiene que estar involucrada con el proceso mismo de producción. Y en términos de los ingresos, bueno, pues si un negocio no genera lo suficiente para subsistir, pues mucho menos para continuar o ser viable posteriormente, de manera general. Antes de terminar, estos son los resultados finales de nuestro estudio. Aquí están nuestros estratos, aquí está la fórmula general, estos son los componentes. Y antes de terminar, pues lo dejamos de momento así, es decir, no me gustaría emitir un enunciado final o emitir una conclusión. De momento, dada nuestro modelo aditivo, los valores de transición generacional se han desplazado en este universo, esto es una suma porcentual, se han desplazado en este universo por arriba del 60%, lo que supone que, bueno, hay buen escenario en términos de nuestra propuesta metodológica, en términos de transición generacional de los establos de pequeña escala. Muchísimas gracias. Yo me quedé con la duda de esa caída de la producción después de 1980, de 80 al 2000, fue casi a la mitad. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Texcoco, la zona de Texcoco, era la segunda cuenca lechera más importante del Estado de México. Hay una crisis económica generada desde finales de la década de los años 60, 65, 66, 67, donde se implementa un programa de desarrollo, un programa de subsidio, pero en vez de consolidar las estructuras económicas y financieras de las unidades de producción, genera una espiral muy complicada que se ve reflejada 20 años después. ¿Okay? En el año de 1987 aproximadamente la economía mexicana sufre una fuerte crisis. Gran parte de ella, algunos estudiosos mencionan que esta crisis se debe pues a la apertura unilateral de México al comercio exterior, cosa que en términos generales no es ni malo ni bueno, simplemente que la estructura productiva se ve fuertemente afectada. Estamos hablando que desde 1976 en adelante se genera un proceso hiperinflacionario de 3 dígitos, es decir, en 20 años México alcanza una inflación cercana a los 900%, que evidentemente no hay economía que resista eso, y mucho menos un sector tan básico como es el sector agrícola y en este caso el sector lechero. Ese es el componente macro. La región de Texcoco aparte sufre una fuerte presión por el crecimiento de las zonas urbanas. Texcoco se encuentra a 18 kilómetros de la Ciudad de México, es decir, hay una fuerte presión en términos de tenencia de la tierra y evidentemente del valor, lo que es esta tierra, y pues empiezan poco a poco a debilitar. Desafortunadamente los productores de aquellos establos grandes empiezan a envejecer y pues no hay continuidad por parte de los hijos, o el valor de la tierra, no lo sé, hay muchas explicaciones. El caso es que para 1990 estos establos grandes, la mayoría de ellos ya no existen, desaparecen completamente y quedan, como algunos autores mencionan, marginada, ¿no? Yo no sé por qué le dicen así, marginada la producción de pequeña escala. Queda ahí, esa producción queda flotando, no desaparece, continúa y gran parte de ella se ve reflejada 20 años después, considerando como punto de arranque 1980, 20 años después se ve que repunta esta producción, pero repunta con la ausencia de estos grandes establos lecheros en la zona. O sea, quedaron los de pequeña escala quedaron, muchos de ellos se movieron, por ahí, a mí me tocó ver, no lo tenemos documentado, este es prácticamente una comunicación personal, a mí me tocó ver cómo
aproximadamente muchos de los establos de pequeña escala crecieron, aprovechando la crisis de los establos grandes, y bajaron, ¿no? O sea, establos de 20, de 15, 20 vacas se arriesgaron, llegaron a subir a 100, 120 vacas y regresaron inmediatamente, ¿no? Por muchos componentes económicos que estaban en su contexto que no les permitieron prosperar como establos de esa dimensión. Y ahora es mucho más estable encontrar este tipo de establos en la zona, establos con menos de 30 vacas. Tenemos documentados establos de 50, 80, y creo que de momento el establo más grande es de 300 vacas, por lo menos en la zona, y es uno. ¿Y ese dato de la caída de la producción fue en esa zona nada más? No, fue en todo el país. En todo el país. Sí, no, es en todo el país. Es en todo el país. El único que no sufrió fue la avicultura, pues obviamente porque lo único, de hecho, fue el sector que más beneficiado se vio, dado la dinámica que tiene de que México generalmente compra o compraba, porque pues con la crisis sanitaria que sufre el sector avícola ahorita también hay que moverse con calma, pero fue de los pocos sectores que no se vio afectado. La porcicultura se vio severamente afectada, casi llegando a niveles de crisis total. Algunas actividades agrícolas se vieron fuertemente afectadas, y la horticultura fue otro modelo que resistió bastante bien este ajuste de cambio de modelo económico, ¿no? Dado por la política económica mexicana en 1980-1986, donde se manejan dos instrumentos, básicamente dos instrumentos macroeconómicos de control que sirvieron para estabilizar la economía mexicana, pero no la estructura productiva, agrícola y pecuaria se vio muy afectada. ¿Todo eso fue antes de que se firmara el TLC? Sí, antes. México ingresa al GATT, o a ahí en 1986. Desde 1984 se empezaban a vislumbrar algunos efectos en términos de control de indicadores de política económica, pero es hasta 1987 pues donde revienta todo, ¿no? Pero también hay una situación interesante. La avicultura no sufre tanto porque estaba protegida en el NAFTA. Se protegió a la avicultura, lo que no se hizo con la porcicultura. Y la producción de leche, después de esta crisis, demuestra de los 70, 80, ante la apertura comercial y ese periodo de 15 años que se dio para la libre importación, hubo una serie de medidas que tomó el gobierno de México, un programa para fomentar la producción de leche nacional que se llamó, entre los cuales el punto más importante fue liberalizar el precio de la leche. Dejó de tener un precio controlado, y desde 1990 hasta el año 2000 la lechería creció como a 2 puntos y algo por ciento por arriba la población. Y del año 2000 a la fecha está creciendo como a 1.8, a 1.9. Entonces, de 90, ahora estos últimos 23 años, la producción de leche ha estado subiendo. Es una de las ironías de las situaciones que suceden, que se planteó todo el discurso hasta 1995, es que la lechería se venía muy seriamente afectada por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y que México debió haber puesto candados como se pusieron para la agricultura para protegerla. Entonces el escenario que se veía con NAFTA era similar al de la porcicultura, que íbamos a estar inundados por leche y productos lácteos de Estados Unidos, y no fue así. De hecho, para 1994, la dependencia de leche y productos lácteos de México era como de 34-37%. Importábamos más de la tercera parte de las necesidades. Y ahora está en alrededor del 17-18%, y ha habido un incremento en el consumo. Pasamos de 127 de 7.5 millones de toneladas
estamos ya, este año se llega a los 11 millones de toneladas en este periodo de 20 años. Entonces es una de las paradojas, ¿no? Que cuando se pensaba que más se iba a afectar, es cuando más se ha desarrollado. La avicultura creo que se ha mantenido. La avicultura, claro, hubo los problemas de la influenza aviar y eso no sé cómo se vaya a reflejar, pero la porcicultura se vio gravísima en nuestra región. Y es todavía sin cubrir el mercado interno, todavía de la leche se está importando como un 17%, pero mucho de esto, bueno, hay un programa de abasto social que todavía funciona un poco, y lo que está sucediendo es que cuando el precio en el exterior de la leche descremada en polvo está bajo, las empresas lácteas tienen como un permiso de por cada cierto número de litros de leche nacional que procesan, pueden importar leche en polvo e incluirla. Entonces se incluye leche en polvo en yogur y muchos de los productos que hacen. Cuando sube el precio de la leche en polvo, que estuvo a casi $5,000 la tonelada, se bajan las importaciones. Es difícil de documentar porque se tiene que presentar los resultados de alguna manera, no se puede decir, entonces el resultado A' y A2'. Pero en el caso de Texcoco concretamente y en el caso de la lechería bajo estas condiciones, hay una subeconomía, ¿okay? Y esta subeconomía generalmente dada por la comercialización de la leche. Esta subeconomía en ocasiones equivale a lo mismo que vender la leche en los canales normales de comercialización. Me refiero básicamente a la venta de venta a pie de casa, es decir, el lechero lleva la leche directamente a las casas y ahí es donde se vende. Esta leche no queda registrada. Estos niveles de producción no quedan registrados. Pero bueno, la estadística es lo que menciona. Nosotros hemos encontrado de manera general que se mueve entre el 30 y el 35% de la producción en esta zona se litrea, es decir, se vende directamente al consumidor. Y es un volumen de producción que no aparece ni aparecerá jamás en las estadísticas. En cuanto a la metodología, el modelo lo tienes con índices. Sí. Son índices Sí, para cada uno de los elementos. Sí. O sea, no lo puedes traducir a una determinada unidad, simplemente un indicador. Lo estamos manejando para allá. La primera parte de nuestro trabajo final, a donde queremos llegar, es precisamente eso. Tenemos varias opciones, el modelo ya lo estamos trabajando ahorita con análisis de datos envolventes, que eso nos permite ver cuál es la potencia de cada uno de los componentes de la fórmula. También lo estamos manejando con otro tipo de criterios, principalmente criterios multiplicativos o autorregresivos, es decir, estamos tratando de ajustarlo esto a un modelo más robusto y que no quede solamente en la suma de una cuarta o una quinta parte, dependiendo del número de componentes. Efectivamente. Sí, eso es lo que no me quedado completamente claro en términos de las conclusiones de la transición generacional en los diferentes estratos. ¿Puedes resumir cuáles, digamos, serían las lecciones para cada uno de los estratos de los resultados de aplicar este modelo? A ver, sí. Sí, claro que sí. No es que esperáramos otra cosa, este indicador pues fue el que menos nos gustó, porque en términos de 25 posibles puntos, pareciera que la edad, en vez de ser un activo intangible favorable, pareciera que está jalando para atrás, pareciera que está siendo un activo no favorable, es decir, pareciera, de acuerdo a cómo abordamos metodológicamente las relaciones que se establecen entre edad y el resto de la ecuación, pareciera que está jalando para atrás. Es decir,
o no le estamos dando la relevancia que tiene estos activos intangibles de experiencia, de gestión agropecuaria, o lo estamos, o posiblemente nos está jalando en contra, pues ya que el proceso automático de transición se está interrumpiendo. Tenemos que definirlo bien y sobre todo tenemos que elaborar la herramienta con la suficiente potencia para decirlo. De momento no lo tenemos. En términos de sucesores, pues el promedio de hijos que tienen las familias involucradas en estos sistemas de producción es de 3, es decir, generalmente el varón mayor, que no necesariamente es el primero en la familia, por tradiciones a quien se le empiezan a inculcar todo este tipo de compromisos y de actividades y de relaciones en términos de producción. Y dado el número de hijos, que es de 3, pues este indicador jaló, si lo podemos decir de alguna forma, para arriba, fue el más sólido. Tenemos que refinarlo, tenemos que darle un peso de acuerdo a su dimensión, porque que existan 3 sucesores o que existan 4 posibles hijos no necesariamente implica que el proceso se vaya a generar por sí solo. Entonces tenemos que adecuar también esa unidad de medida. Y bueno, en términos de satisfacción con la actividad lechera, nos basamos en el trabajo realizado aquí en metodológico en la Universidad de Wisconsin. Hicimos algunas modificaciones y creemos que esto es lo más avanzado que tenemos en términos de nuestra ecuación, y evidentemente los ingresos que la unidad productiva tiene es otra de las posibles fortalezas que se pueden destacar en este modelo. Evidentemente el estrato 1, el de menor escala, es el más sensible a este indicador, pero es el más sensible por la forma en que está estructurada esta ecuación, que está estructurada a partes iguales, 25% para cada uno de los componentes de la ecuación. En el momento que nosotros ya lo hemos hecho y los resultados son distintos, los tenemos que afinar. En el momento que nosotros utilicemos, por ejemplo, el análisis de datos envolventes, lo que vamos a obtener es un peso específico dentro de la ecuación de cada uno de esos componentes, y seguramente se nos va a mover, ¿no? Pero indiscutiblemente, por alguna razón, el que mayor soporte le está dando ahorita es algo que es bastante difícil de medir, que es la satisfacción con la actividad lechera. En términos métricos, pues sí estoy satisfecho, no estoy satisfecho, pues es un golpe cultural muy fuerte, ¿no? Un golpe científico muy fuerte, pero en términos culturales eso es lo que tenemos reportado hasta el momento. El modelo ya se ha aplicado en otro lado. ¿Cuál? Es que no sé si sean aditivos, ¿no? Edad, la presencia de sucesores, la satisfacción, el ingreso. No me queda claro que sean aditivos o las escalas. Creo que yo lo vería un poco más complejo, pero se ha utilizado así en otros estudios. No, de hecho, la propuesta metodológica está basada en estos componentes y las aristas que cada uno de estos componentes tiene. El modelo se está desarrollando. Esta es la primera aproximación metodológica en términos de componentes. Por eso es que es un modelo aditivo de componentes, no es un modelo de indicadores, es un modelo de componentes. Lo que hay que definir es cuáles son los indicadores que forman y cómo suman o restan en línea recta a este modelo aditivo. Y ese es en lo que estamos en este momento. Que la variable no se va a llamar E, que se va a llamar Q2, seguramente, ¿no? Aquí le estás dando cierto peso a distintos factores que te dan una idea de qué tan robusto, digamos, sería la capacidad de transición en los diferentes estratos, ¿no? Así es. Por ejemplo, el estrato 2 y el 3 serían
tienen una expectativa de transición favorable, ¿no? Bueno, la situación ideal sería 100, ¿verdad? O sea, que sería 100, lo ideal sería 100. Jalando a su máximo. Y ahí el más débil sería el primero. Y sobre todo por el ingreso. Así es. Lo que lo desploma. Por ejemplo, si revisamos el ingreso en términos del estrato 3, si hacemos un análisis basado únicamente en indicadores económicos, el que mejor ingreso tiene es el estrato 3. Sin embargo, en términos de las escalas de medición que nosotros estamos utilizando, dado el tiempo que tenemos en la zona y la experiencia que hemos realizado y las adecuaciones que ha tenido el modelo, pues al final resultó que no fue en términos de componente, el más sólido en términos de este modelo. No quiere decir que sea el que peores ingresos tiene, no, en términos de este componente aditivo, así se está reflejando. Que nos falta mucho trabajo y nos falta mucha validación, totalmente de acuerdo. Es la primera propuesta que hay de este modelo para este tipo de escenarios sociales. Y estaría un poco en línea de lo que se discutía ayer, ¿no? Ante las presiones que viven estos sistemas, los pequeños tienden a convertirse en medianos, ya sea porque otros pequeños que les va mejor y tienen diferentes formas de responder, los absorben y les rentan la tierra, le compran las vacas y los otros se retiran. La que nos señala el tiempo destinado, el tiempo promedio destinado a cada una de las actividades, y esta tabla en lo personal me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si consideramos, de acuerdo a lo que tenemos aquí, que el productor realiza aproximadamente 4 horas de trabajo más otras 3, serían 7 horas, vamos a ponerle sus 8 horas diarias de trabajo como productor, y empezamos a revisar lo que la esposa, la compañera o la mujer hace en este tipo de sistemas, encontramos que, bueno, pues vamos al beneficio de la duda, 1 hora la mujer, muchas hipótesis o muchas líneas de continuidad en término a este indicador. Sin embargo, es interesante resaltar o es interesante dejar en la mesa que hasta el día de hoy este tipo de sistemas de producción ha sido capaz de generar los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de los hijos. Bueno, primero satisfacer las necesidades del establo, posteriormente satisfacer las necesidades de los hijos, e inclusive es capaz de generar extras, excedentes económicos. Muchos de los hijos han crecido, se han educado bajo el esquema con el soporte económico de este tipo de sistemas de producción. Otro de los elementos importantes que determinan esta transferencia es el desarrollo de habilidades y de capacidades, y sobre todo la experiencia que tiene este administrador, este gestor que mencionaba ayer Brad, como elemento clave para esta transferencia. Y la otra hora los ancianos. Entonces, si empezamos a sumar, pues tenemos que la mujer trabaja entre 4 horas, ¿no?, comparadas contra las 7, 8 que trabaja el productor. Es decir, pareciera entonces que el papel de la mujer empieza a volverse fundamental en este proceso de transición generacional. No cabe una hipótesis de qué pasaría en un establo lechero si no hubiera mujeres, creo que no cabe, pero bueno, ahí está la evidencia de lo que nosotros hemos encontrado y de lo que estamos reportando en este momento. Pues evidentemente le da al productor sus años de experiencia. Algo interesante que todavía no sabemos cómo incluirlo, que generalmente se da automáticamente, es que esta transferencia, los niños se involucran desde temprana edad
con el sistema de producción, ayudando al acarreo de forrajes, ayudando a limpiar algunos utensilios, y esto es como el proceso de iniciación por parte de los pequeños a lo que pudiera en un momento dado ser la sucesión o el sucesor en estos sistemas de producción. Aquí traemos una tabla